Buenos días, ingeniero. La verdad soy nueva. No sé si quiénes más irán a ingresar. Pero usted estuvo conectada a la clase anterior, o sea, las clases Perdón, anteriores. ingeniero, no le escuché. Sí estuvo conectada a las clases de este día, pero las anteriores, la que tuvo posiblemente de 9 a 10 de la mañana. Ah, sí, en la mañana estábamos entre dos con compañero Luis. De Ah, ya. ahí, Listo, listo, listo. ajá, Luis me estaba pidiendo permiso. Bueno, entonces vamos a comenzar rapidito con la clase el no día de acoplo hoy, con ¿no? la forma para poder descargar el link. Bueno, eso está en el aula virtual, está, ¿no? El enlace para que ustedes, Sí, y de igual manera está ahí escrito el código y la clave del curso para que ustedes puedan sí, ingresar. dicen, me pasaron un video cómo tengo que descargar cada link de cada materia. Ya, listo entonces. Ahí usted puede revisar en el aula virtual. Gracias, ingeniero. Ya, vamos a comenzar rapidito entonces con la clase del día de hoy. Lo que vamos a revisar y estábamos viendo es un poquito de diagnóstico, ¿no? Como esta es contabilidad superior, el semestre anterior ya vieron lo que es contabilidad intermedia, que toparon algunos temas sobre ello, me imagino que un proceso contable, verificaron alguna temática sobre depreciaciones, me imagino, conciliación bancaria, valoración de inventarios y lo que es eh, también lo que es las depreciaciones, ¿no? Depreciaciones, valoración de inventarios, también vieron mayorizaciones, me imagino, también, y lo que es beneficios sociales a trabajadores. Sí, ayer estábamos haciendo un poquito de asientos contables, no sé si usted, Elsa, tenga bases o conozca lo que es la contabilidad, si alguna vez ha trabajado o ha realizado algún proceso contable, cuénteme un poquito. Sí, ingeniero. Ayer justo tuve en la noche, a las 9 de la noche, no pude ingresar porque la verdad no tenía esa guía para poder descargar el link. Ahorita actualmente, ingeniero, yo estoy trabajando en una cooperativa, soy cajera. Ya, listo. Entonces, sí, yo trabajo conjuntamente con una ingeniera, yo solo soy asistenta. Entonces, por el momento, sí, estoy aprendiendo lo que son asientos contables, cómo tiene que realizar todo eso. Entonces, mi idea es aprender mucho más. Listo. Yo estoy todavía con menos conocimiento en esta materia, entonces es para aprender más. Muy bien. Estamos bien. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito de asientos contables, ¿no? Sobre todo para reforzar lo que vimos. Bueno, yo les di contabilidad básica, justamente la parte básica de la contabilidad, lo que es asientos contables, movimientos de los grupos contables, de las cuentas, todo eso. Y lo que le digo que me imagino que la compañera docente que tuvieron en el contabilidad intermedia les enseñó otra parte de la contabilidad. Y ahorita lo que vamos a hacer es reforzar, ¿no? Miren, ayer estábamos haciendo justamente estos asientos contables, tres asientos contables, miren que estábamos desarrollando porque nos había pedido un compañero que nosotros reforcemos un poquito la identificación y selección de cuentas para un registro contable eficiente, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Qué nos establece? ¿Qué nos establece? Miren por acá, el hecho económico, ¿no? Porque nosotros con hechos económicos nos basamos para realizar ahí sí un registro contable. ¿Y cuál es el primer paso de un proceso contable? Eso, el análisis del hecho económico, la documentación fuente. Por ejemplo, si nosotros realizamos una compra, en este caso, miren, dice compra de suministros y materiales, esta compra debe estar respaldada en qué? En un documento fuente, ¿verdad? En este caso, una factura que nos va a emitir nuestro proveedor. Ese documento nosotros obviamente lo vamos a analizar, vamos a verificar y vamos a estudiar todo el contexto de ese hecho económico, porque sí, efectivamente, estamos comprando suministros que van a ser guardados o almacenados en la bodega, ¿no es cierto? Y nos dice que esto va a tener
un valor de 80.000 dólares y nos van a otorgar un crédito, mire. Entonces eso ya es un hecho económico que yo ya lo estudié, lo revisé, ¿no es cierto? Analicé el contexto de ese hecho económico, en donde yo realizo una compra de estos materiales y yo no estoy cancelando en ese momento, ¿verdad? Yo no estoy cancelando, no está saliendo dinero ni de mi caja, ni de mi banco, ¿no es cierto? Sino que me están otorgando un crédito, es decir, que están haciendo una obligación que yo tengo con terceras personas, es decir, con mi proveedor. Listo, entonces, vamos a ver. Entonces, ¿el resto qué nos dice? Nos dice que vamos a comprar y vamos a registrar, ¿no? Entonces, miren, en este pequeñito de aquí hasta aquí hay un hecho económico, ¿no? En el que compramos y nos otorgan un crédito, es decir, que nos otorgan una obligación, una cuenta por pagar tenemos nosotros. Muy bien. Ahora sí, ¿qué nos indica? Que compramos suministros, ¿no? Suministros y materiales. Aquí ya nace una cuentita, una cuenta contable que nosotros cuando verifiquemos en un plan de cuentas vamos a seleccionar la que más se apega a la realidad, ¿no es cierto? En este caso, yo el día de ayer les decía muy bien, cuando compramos suministros y materiales tenemos dos vías. La primera, cuando son rubros pequeños que no implican una materialidad sobre los estados financieros o sobre el proceso contable, es decir, que no tengan mucha significancia dentro de los estados financieros, que sean rubros mínimos, ínfimos, nosotros vamos a mandar a una cuenta que se puede llamar, eso les digo, puede porque nosotros debemos verificar en el plan de cuentas, nosotros vamos a asignarle, podemos asignarle primero una cuentita que se llame gasto, suministros y materiales, ¿sí? Cuando el valor es ínfimo y se asume que esos suministros se van a consumir de forma inmediata, ¿sí? Pero la otra decisión o el otro camino, la otra condición que nosotros podemos observar es que cuando son rubros grandes, miren, por aquí nos dice 80.000 dólares. Muy bien, 80.000 dólares y es un rubro grande, ¿no es cierto? Significativo posiblemente dentro de mi contabilidad, de mis estados financieros. Por lo tanto, deben tener un control más específico. ¿Y cómo vamos a tener el control? Asignándole ya una cuenta contable que forme parte del activo, es decir, inventario, suministros y materiales. Porque cuando hablamos ya de inventarios, que vamos a tener ya un control de estos suministros y materiales. Vamos a manejarlos a través de Cardex, ¿sí? Para que nosotros podamos verificar, controlar y analizar los ingresos y los egresos que se realicen con la finalidad de salvaguardar el dinero que tenemos ahí invertido, ¿no? Entonces, miren, como el rubro sí es 80.000 dólares, yo le voy a otorgar el nombre de inventario, inventario de suministros y materiales, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 80.000 dólares. Vamos a ponerle que esto es más IVA, ¿no? Entonces, vamos a poner IVA compras, ¿sí? El IVA, como nos van a entregar una factura y va a venir ahí detallado el IVA, nosotros también vamos a detallarlo. De los 80.000 dólares, ¿cuánto es? El 15%, ¿verdad? ¿Cuánto? 12.000 dólares. Muy bien. Y la cuenta, miren, yo he puesto las dos cuentitas en el debe porque la, la condición que nos establece la contabilidad básica, ¿qué nos dice? Que cuando existen movimientos en el activo que incrementan su valor, las cuentas del activo cuando incrementan su valor, las vamos a registrar en el debe, ¿sí? Y miren, y es verdad, miren, el inventario, o sea, los suministros, como yo estoy comprando, está ingresando en mi bodega, sí está subiendo, ¿no es cierto? Está subiendo el valor de ese activo. Y de igual manera el IVA en compras forma parte del activo, sí, porque es un crédito tributario que nosotros lo vamos a utilizar justamente cuando realicemos la declaración de impuestos, por eso nosotros ponemos en el activo. Y ahora debemos cumplir con la partida doble, ¿no es cierto? Entonces, para cumplir con la partida doble es que me falta todavía alguna o algunas cuentas contables que deben registrarse también en el haber, para que los saldos, la sumatoria y los saldos de este asiento contable sean igual, tanto en el debe como en el haber. Muy bien. Entonces, miren, ¿cuál será la cuenta contable que yo voy a registrar en el haber? Miren, ¿cuál será la cuentita contable que voy a registrar en el haber?
es la obligación, ¿no es cierto? Porque de igual manera, la condición que nos dice la norma básica de contabilidad que nos dice que cuando existen movimientos en el pasivo y ese pasivo incrementa su valor, nosotros lo vamos a registrar en el haber. Pero cuando disminuye, lo registramos en el debe. Lo contrario a lo que yo les había dicho en el activo, ¿no? Porque en el activo, cuando aumenta su valor, va el debe y cuando disminuye el haber. Y lo contrario sería en el pasivo, cuando incrementa su valor al haber y cuando disminuye el debe. En este caso, la deuda está aumentándose, ¿verdad? En el pasivo que yo voy a tener. Se está aumentando, es decir, que voy a tener una deuda mayor. Si yo tenía 0 de deudas, ahora que tengo una deuda mayor de $80,000, está aumentando esa deuda. Por lo tanto, yo debo registrarlo en el haber. ¿Y qué cuenta contable le puedo poner? Nos dicen, nos otorgan crédito. La palabra crédito es un pasivo, ¿no es cierto? Que yo debo relacionarlo claramente con una cuenta contable que figure dentro del plan de cuentas. Y en este caso, en el plan de cuentas yo debería revisarlo, pero por lo general, cuando es de proveedores, vamos a poner la palabra proveedores, ¿sí? O les voy a poner el otro nombre de cuenta que podemos poner. Cuentas por pagar, ¿sí? Las dos cuentas sirven. Como les digo, debemos revisar en el plan de cuentas cómo se establece. ¿Y cuánto es lo que yo debo pagar? Yo debo pagar 80,000 más IVA, ¿no es cierto? Es decir, que yo tengo una deuda de $92,000, ¿sí? Y miren, hemos registrado entonces, hemos registrado. Y vamos a poner aquí compra de suministros. Muy bien, compra de suministros. Ahora sí, vamos a verificar y qué nos dice por acá. Más acácito, ¿qué me dice después del punto? Y al primer mes se ajusta un valor de consumo por $3,500. Mire, es decir, que yo compré en un mes y al siguiente mes yo ya he consumido, ¿no es cierto? Es decir, que si yo compré, digamos, el 1 de mayo, perdón, el 1 de abril del 2024, yo compré los $80,000. Todo ese abril, nosotros en el transcurso de los días ya fuimos consumiendo, fuimos a bodega y fuimos sacando suministros, porque es para el uso, ¿no es cierto? Es justamente para el uso dentro de la empresa. Y miren, nos dice, al primer mes vamos a ajustar un valor de consumo por $3,500. Es decir, que al primer mes que nosotros ya vamos a ajustar, es decir, en el último día de abril, nosotros vamos a verificar y decimos muy bien, han salido $3,500 de bodega, de los inventarios de bodega. Por lo tanto, este inventario de aquí de 80,000 ya no es 80,000, ¿no es cierto? Porque yo ya fui consumiendo, pero ese consumo que yo voy realizando debo ajustarlo contablemente también. Es decir, que 80,000 menos 3,500, ese será el saldo actual que yo voy a tener de inventarios. Pero claro, yo le estoy diciendo así, pero esto debe reflejarse también en un asiento contable. ¿Y cómo hacemos el asiento contable? Facilito, mire. 3,500 de consumo. El consumo siempre va a estar ligado con la palabra gasto, ¿sí? Consumo, gasto, ¿sí? Porque estamos ya consumiendo. Gasto, suministro y materiales, ¿sí? ¿Por cuánto? Por $3,500. ¿Y qué va a salir? No nos olvidemos de un principio fundamental dentro de la contabilidad, que nos dice que es la partida doble, que debe existir un saldo igual en el debe y en el haber, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué podemos nosotros establecer por acá? Nos dice eh, que ahora debemos registrar el haber, ¿no es cierto? Me dice que yo estoy consumiendo 3,500, pero ¿será que yo voy a poner caja bancos? No, ¿verdad? No voy a poner nada de eso. ¿Por qué? Porque yo ya pagué, perdón, porque yo tengo ya una obligación, ¿no es cierto?, que debo cubrir. Sí, esa obligación ya está registrada. Yo en algún momento, en 1, 2, 3 meses del tiempo que me haya otorgado mi proveedor el crédito, lo pagaré, ¿sí? Lo pagaré. Pero ahora, como yo ya estoy registrando y he registrado el inventario, he registrado también el gasto, ahora lo que vamos a hacer es poner en el haber qué inventario de suministros y materiales, ¿sí? ¿Por qué? Espérenme un segundito. ¿Por qué vamos a poner inventario? Porque mire, vamos a poner aquí un mayor contable para que veamos el efecto de cómo se va a ir disminuyendo. Miren, aquí vamos a poner inventario, suministros y materiales. Dice que aquí yo tenía 80,000, ¿no? En el debe, 80,000.
Muy bien, pero como yo al primer mes ya consumí y me dice que yo voy a tener en el haber 3.500, muy bien, le pongo aquí 3.500. ¿Y cuánto será el saldo entonces que tengo actual? El saldo ya no será de 80.000, sino de 76.500 dólares. ¿Sí ven? Mire, y así nosotros, digamos que al siguiente mes, pongamos otro asiento contable. Al siguiente mes, nosotros vamos a consumir 5.000 dólares. Pongamos que vamos a consumir 6.500 dólares, ¿ya? Entonces, voy a hacer el mismo asiento mes a mes, de acuerdo a los consumos que yo voy realizando, ¿no? El ajuste para cerrar el mes, yo debo entonces registrarlo también contablemente. Entonces, yo pondría gasto, suministros y materiales, y acá abajo, de igual manera, inventario, suministros y materiales. ¿Por cuánto? Por los 6.500 que les dije. Miren, 6.500, 6.500. Aquí sigue saliendo, ¿no? A ver, 6.500, yo pondré aquí 6.500. Entonces aquí voy a seguirle disminuyendo. ¿Y cuánto tengo ahorita? En el siguiente mes, ya en el segundo mes de consumo, voy a tener 70.000 dólares. ¿Sí ven? Entonces, llegará un momento cuando ya no tenga stock de esos suministros, es decir, ese inventario ya vaya bajando y ya no tenga nada, esto también quedará en cero. ¿Sí? Este saldo de aquí quedará en cero, porque yo no, o sea, si yo estoy consumiendo, estoy utilizando, yo no voy a dejarlo siempre como un inventario, como parte de un activo, sino que se va a ir acumulando en cambio en el gasto, ¿no? Y esta cuentita quedará en cero cuando ya se termine de utilizar todo ese inventario, ¿sí? Y mire, así vamos a ir trabajando. ¿Hasta ahí tenemos alguna preguntita? ¿Tenemos alguna preguntita, alguna duda? No, ingeniero, sí, sí, mejor yo voy teniendo mayor conocimiento, la verdad, como eso le decía, yo solo soy asistente, entonces a veces la contadora me guía a mí para poder hacer estos trabajos. Claro que sí. Entonces, para mí sería que ya estoy aprendiendo y poniéndome mucho más claro para mi conocimiento. Muy bien. Claro, o sea, yo lo que le enseño aquí son las bases de la contabilidad, ¿no es cierto? Porque existe una contabilidad Claro, a mí es específica, una contabilidad especial, llamémosla así, una rama, que es justamente la contabilidad eh, bancaria, porque me imagino que en la cooperativa se van a trabajar con un plan de cuentas que establezca la economía popular y solidaria. Así es, ingeniero, sí. ¿Sí? Entonces, miren, el plan de cuentas que yo les digo es como contabilidad general, pero ustedes van a trabajar con otro tipo de cuentas y otro tipo de asientos contables que van dirigidos justamente para el sector financiero, ¿sí? Pero miren, vamos a hacer otro. Compramos un vehículo por 40.000 dólares más IVA, pagamos con transferencia el 50% y el resto a crédito, ¿sí? A crédito. Muy bien. Pongámosle a crédito de 30 días, ¿sí? Muy bien. Hagamos entonces este asiento contable. Analicemos, ¿sí? Analicemos. Como les digo, todo asiento contable que voy a registrar tiene de por medio un hecho económico, ¿no es cierto? Que el hecho económico claramente es lo que yo voy a registrar, ¿sí? Entonces, miren, este hecho económico también va a tener, por lo general va a tener un documento que respalde ese hecho económico. ¿Y cuál será este documento? Cuando yo estoy comprando, me van a dar una factura, ¿no es cierto? Cuando yo compro algo, un bien mueble de naturaleza corporal, realizo una importación, etcétera, o adquiero un servicio, me van a entregar una facturita, ¿no es cierto? Y entonces, ese será el documento fuente con el que yo voy a analizar para de ahí sí realizar un asiento contable. Claro que yo en los sistemas contables voy a ingresar la factura, ¿sí? Voy a ingresar la factura y voy a parametrizar las cuentas contables que van a intervenir, ¿sí? Yo en el sistema contable solamente voy a parametrizar las cuentas contables con la información que estoy registrando. Y de ahí el sistema contable se encarga de hacer el asiento, ¿sí? Pero siempre y cuando yo eh, sepa manejar y sepa el contexto de justamente de ese hecho económico. Y sobre todo que sepa la parte contable. ¿Por qué? Porque yo voy a parametrizar, como les digo, ingreso la información y el sistema se encarga. Y posterior yo voy a realizar una verificación del asiento contable que se esté efectuando para que claramente nosotros podamos tener la certeza
de que se está realizando de forma correcta. Miren, vamos a realizar entonces este asiento contable de aquí. ¿Qué nos dice? Compramos un vehículo por $40,000 más IVA. Muy bien, $40,000 más IVA. Ya tenemos por ahí unas cuentitas contables que van a intervenir, ¿no? En este asiento. Primero, vehículo, ¿sí? Nos dice por $40,000 más IVA. Segunda cuenta contable que va a intervenir, ¿sí? El IVA, porque también debemos registrarlo eso. Y nos dice pagamos con transferencia el 50%, que esa es otra cuenta contable que va a intervenir. Y nos dice, y el resto a crédito por 30 días. Muy bien. Entonces, aquí existen varias cuentas contables que deben ser registradas, ¿no? Que deben ser registradas para cuadrar el asiento y sobre todo para que el asiento contable tenga información relevante y veraz. Entonces, primerito, ¿cuáles serán las cuentas que van a intervenir en el debe? ¿Sí? No nos olvidemos lo que yo les estoy diciendo, los movimientos del activo. Cuando un activo incrementa su valor, yo siempre voy a colocar en el debe, pero cuando disminuye, al haber. Y los pasivos es lo contrario. Cuando incrementa su valor, va al haber y cuando disminuye, va al debe. Entonces, en este hecho económico, en esta transacción que se está efectuando, el vehículo, ¿en dónde iría? ¿En el debe o en el haber? Los 40,000 iría en el debe. Claro, ya, pero ¿con qué nombre de cuenta contable yo le pongo? Los 40,000 serían, a ver, serían con, ¿cómo sería? Con pago efectivo, porque los 50% vamos a hacer transferencia. Ya, sí, pero, a ver, la cuenta contable que va a intervenir primerito es el Dije, vehículo, un ratito porque voy a atender a un socio, no sea malito, por favor. ya no, yo registro la cuenta contable vehículos, ¿no? Registro la cuenta contable vehículo en el debe. ¿Por qué? Porque el vehículo ya, cuando yo adquiero, ya forma parte de mí. No nos olvidemos lo que nos establece el concepto de activo dentro de las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Que es un recurso controlado por la entidad proveniente de sucesos del pasado y que en el futuro nos dará beneficios económicos. Y entonces, miren, el vehículo ya forma parte de mí, ya es un recurso mío, ¿no es cierto? Que yo manejo como empresa. Entonces, ya va a formar parte. Ahora sí le voy a clasificar y va a formar parte de mi activo no corriente, ¿no? De la propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto? $40,000. Nos viene acompañado también de una cuentita, siempre la factura con algo que se llama IVA, ¿no? ¿Qué nos dice? IVA compras, vamos a ponerlo, ¿no? IVA compras. ¿Cuánto? El 15% actualmente, ¿no? 15% de 40,000, ¿cuánto es? 6,000. Y nos dice entonces, ahora sí vamos a registrar la, las obligaciones, ¿no? O las salidas que van a existir. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando un activo disminuye su valor, va a haber. Y es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos realizando una transferencia. Es decir, que el valor que yo tengo actualmente en bancos va a disminuir. Por lo tanto, como disminuye, yo le voy a poner en el haber. ¿Cuánto? El 50% me dice. El 50% entonces sería dividido para 2, ¿no? La totalidad dividido para 2. ¿Cuánto? 23,000. Y la diferencia, ¿qué nos dice? Que nos otorgan un crédito a 30 días, ¿sí? Un crédito por 30 días. Muy bien. Entonces, la palabra crédito yo ya les dije que va relacionado con una obligación, ¿no es cierto? Con un pasivo. Por lo tanto, yo debo determinar o verificar en el plan de cuentas cuál es la cuentita que más se apega a esto, ¿no? Y que por lo general siempre será cuentas por pagar. ¿Cuánto? El otro 50%, ¿no? Que sería de igual manera los mismos $23,000. Y miren, 46,000 en el debe y 46,000 en el haber. Y hemos registrado este asiento contable. Compra de vehículo. Compra de vehículo. ¿Sí? Y miren, les voy a adjuntar aquí otro asientito contable, donde nos dice que el resto a 30 días crédito. Muy bien, vamos a suponer que ya se cumplieron los 30 días del crédito, ¿no? De 30 días de haber tenido
de que ya me entregaron el carrito y por lo tanto yo debo pagar, ¿no es cierto? Me están otorgando 30 días, digamos, a los 30 días yo ya voy y entrego mi cheque, voy a entregar un cheque, ¿no? Entonces, ¿cómo registramos ese asiento contable? Facilito, ¿no? Miren, ahora, como nosotros vamos ya a cancelar esa deuda, ¿qué les decía? Cuando un pasivo disminuye su valor, ¿dónde voy a colocar? En el debe, ¿sí? Y miren, cuando aumentaba yo le puse en el haber. Ahora como va a disminuir lo voy a poner en el debe. Y es la misma cuenta contable la que debo registrar, ¿no? Cuentas por pagar. ¿Cuánto? $23,000. Y en el haber, ¿qué voy a poner? Como les dije que voy a pagar con cheque, voy a utilizar la cuenta bancos. ¿Cuánto? $23,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando un activo disminuye su valor, lo voy a colocar en el haber. Y es verdad, del saldo actual que yo tengo en bancos, voy a disminuir $23,000 y como existe una disminución, voy a colocar en el haber. ¿Sí? Muy bien. Miren entonces. Entonces ahí tenemos, ¿no? Hemos registrado. Y aquí ponemos cancelación del crédito. Muy bien. Hasta ahí tal vez alguna preguntita, alguna duda. Si no tenemos, vamos a realizar otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. En esta parte donde sacó los valores de 23.000 cuentas por pagar, ¿cómo mismo sacó Inge? No, El de no, no aquí. me, El de aquí. ¿ya? Sí, El de sí, aquí me es. dice, Ajá, aquí me dice, miren, que de la totalidad que me salió en el valor de la factura, el total de la factura, dice que yo voy a pagar el 50%. Entonces, este sería el total de la factura, ¿no es cierto? $46,000, porque es ya, 40,000 que me vale, es el subtotal 40,000, más IVA que más sería seis IVA. mil. Entonces, el total de la factura sería $46,000. Ajá, $46,000 por el 50%, ¿cuánto es? $46.000 Por el 50%. por el 50% sería 43, digo, 23.000. $23,000, claro, y Ujú, por eso les registro que yo pago con transferencia el 50% y el resto, es decir, la diferencia, es decir, el otro 50%, me dan crédito. Y sería $23,000 también, ¿no es cierto? Que sería el otro cincuenta ajá. por ciento. Entonces, es una cuenta por pagar. Muy bien, miren Ya. entonces. Y aquí de igual manera, yo les decía que al cumplirse ya los 30 días del crédito, yo voy y entrego un cheque de cancelación, ¿no? De la deuda que estaba Lo pendiente. Es que decir, faltó los $23.000. exactamente, yo voy a los 30 días cumplidos y entrego un cheque, ¿sí? Entonces, Ya. miren, como yo aquí, cuando nació la obligación, yo le puse en el haber, ¿no es cierto? Cuentas por pagar Así 23 es. mil en el haber. Pero ahora, como yo voy a Ujú, cancelar esa cuentita, como ya estoy cancelando, ya no debería existir porque ya no es una obligación, ¿no es cierto? Debería quedarse ujú, en cero. Por en lo cero. tanto, lo que yo hago es registrar esa misma cuenta, pero en el debe. Miren, y entonces, cuando yo le ponga en el mayor, el efecto que dará es de cero, ¿sí? Es de cero. Ya. ¿Por qué? Porque va a venir así. Cuentas Mm, por pagar. Primerito yo les registré en el haber, ¿no es cierto? 23,000, porque era una obligación, era un ajá. pasivo que yo tenía. Pero cuando ya voy a cancelar, yo les registro en el debe, es decir, 23,000. ¿Y cuánto me da de saldo? Cero, ¿no es cierto? Es un saldo nulo. Ujú, Ya no tengo yo obligación porque ya estoy pagando, ¿no es cierto? Y en mi ujú. contabilidad yo también ya estoy informando que esa cuentita queda nula hasta el momento, ¿sí? En ese momento queda Mm, nula, queda en cero. Y, así es. y miren, como yo estoy entregando cheques, también debe salir una cuenta, ¿no es cierto? En este caso va a salir algo del activo, es decir, que yo voy a registrar bancos en el haber por $23,000 que estoy entregando ese cheque en ese momento. Y la deuda queda cancelada y yo tengo registrado ya contablemente también esos hechos económicos de esas transacciones que se están efectuando. Ya. Listo. Entonces, miren, así vamos a ir registrando, ¿no? Así es lo como debemos nosotros registrar. Ya, ya, sí, 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 ingeniero, ya más o menos ya me capté.
Sí, porque yo a cada rato se molestar a la contadora, digo, vea esto, ayúdame guiando, entonces yo ya voy a ir más teniendo conocimientos en esta materia más que todo, porque esto es Claro, muy, muy interesante para mí, por lo que estoy llevando la caja, porque ahorita ya, más antes yo solo hacía transacciones, ahora ya no, sino yo ya paso a realizar todo lo que es tesorería, contabilidad, entonces ahí ahí, debo tener mayor conocimiento a esto. chévere. Ahí estamos bien. Ujú. ¿En qué cooperativa trabaja? Una cooperativa de ahorro y crédito e innovación andina. O sea, yo, la verdad, ingeniero, ingresé sin ¿Dónde es? conocimientos, nada. Nosotros creamos esta cooperativa. Está acá en Cotopaxi. Ah, ya, chévere, Mm. chévere, chévere. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Sí, ingeniero, eso le digo entonces. Yo, Poco a poco con la práctica se va ujú. aprendiendo. La Sí, práctica es ingeniero, el gracias. Eso mejor le digo, maestro de gracias a la vida. Dios. Yo ingresé aquí estando en cuarto curso de colegio. Estando aquí, acabé el colegio. Ahorita me dijo, de ley, usted tiene que sacar mínimo tecnologado. Yo ingresé sin experiencias, menos conocimiento. Entonces, sí es bastante interesante y por eso me puse a estudiar. Claro que sí, es bueno. Ahí sí le felicito. Entonces, Gracias, miren, ingeniero. vamos a hacer un último, hasta el momento un último, ¿no? Un último asientito. Vamos a verle por ahí. Que vamos a Ya, comprar mercadería, ¿no es cierto? Vamos a comprar mercadería por $30,000. Cancelamos con efectivo el 25% y la diferencia con cheque, con cheque. Muy bien. Miren entonces, nuevamente se repite, ¿no? Los asientos son lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el fondo es el mismo, ¿no es cierto? El que yo les digo, que compro mercadería, que compro suministros, posiblemente que pago el arriendo, todo es similar a los asientos contables, ¿no? El fondo es el mismo, ¿sí? Nosotros debemos analizar el hecho económico, la facturita, todo el fondo es el mismo. Lo que va a cambiar es la forma. ¿Y cuál es la forma? El nombre de las cuentas contables, ¿no es cierto? Porque no voy a utilizar la misma cuenta contable, por ejemplo, si yo pago un arriendo, o que yo compro suministros, o que yo compro inventarios, que compro mercaderías, o que le pago por ahí por honorarios a un profesional, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar las cuentas contables, pero el fondo es el mismo, el que ya les he dicho, el registro contable, el análisis del documento fuente, cumplir con la partida doble, ese es el fondo, ¿cierto? Y la forma es la que le vamos dando nosotros con las cuentas contables, ¿sí? Entonces vamos, compramos mercadería por $30,000, ¿sí? Bueno, aquí le ponemos más IVA, ¿ya? Le ponemos más IVA, ¿sí? ingeniero, una consulta. ¿Cómo saca IVA usted? Con el 15%. Ya, Actualmente es el 15%. Miren, digamos $30,000, ¿no es cierto? Es el subtotal, porque yo les digo ajá, 30,000 más IVA. Y le pongo aquí, o sea, yo siempre trabajo así, perdón, acá. 30,000 por 0,15, ¿sí? Que es 4,500. O a su vez, podemos ponerle por el 30%, que me da, perdón, es del 15, es del 15% y me da lo ok, mismo, ¿no? 4,500, ya. 4,500, ¿sí? Es del 15% actualmente el IVA. Ajá, sí, ingeniero. Listo. Entonces vamos. Nos dice, compramos mercadería. Bueno, la mercadería nosotros debemos verificar, justamente como les dije, una cuenta contable que se relacione, que nosotros podemos verificar en el plan de cuentas. Por lo general, los planes de cuentas de los sistemas contables le otorgan el nombre de inventarios, ¿no? De forma general. ¿Sí? Entonces le ponemos inventarios. Lo único que puede cambiar ahí el nombre del plan de cuentas es que unos mejor dicho, le separan, ¿no? Inventarios con tarifa 12% e inventarios con tarifa 0%, ¿sí? Pero vamos a ponerlo aquí, inventarios, de forma global. $30,000 estamos comprando, ¿no? Más el IVA, que es 4,500, es decir, IVA compras. ¿Cuánto? 4,500. Nos dice que cancelamos con efectivo. El efectivo nosotros lo vamos a otorgar la cuenta caja, ¿sí? Y también nos dice que pagamos con cheque, es decir, con la cuenta bancos.
Ahora sí, me dice que yo voy a pagar el 25% con efectivo, es decir, con caja, es decir, de la totalidad de la factura, miren, que sería 34.500, yo voy a pagar el 25%, es decir, miren, 8.625 con caja. Y la diferencia, es decir, el 75%,